Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos con esto. Todavía recuerdo ese día vívidamente, el día en que todo en mi vida comenzó a resquebrajarse de una manera que nunca podría repararse. Era una tarde de finales de otoño en Jalisco. El cielo estaba nublado y gris, con nubes pesadas colgando bajo como si estuvieran pesando sobre toda la ciudad. En ese momento, yo era Daniel Mendoza, de 36 años, trabajando como auditor interno para una empresa en Guadalajara. Y no tenía idea de que, en solo unas pocas horas, mi familia tomaría un giro completamente diferente. Mi trabajo era estable, pero nunca me entusiasmaba. Eran solo números, informes y precisión hasta el último centavo. Esa mañana, mi teléfono sonó ruidosamente, sacándome de un sueño agitado. Era mi padre, Juan Mendoza, con la voz urgente y tensa como una cuerda a punto de romperse. Daniel, tienes que venir a Tepatitlán esta tarde. Sin excusas. Este es un asunto familiar importante. No dijo más, simplemente colgó después de repetir la orden 2 veces. Mi corazón latía con fuerza. No tenía idea de lo que estaba pasando. Mi padre no era del tipo que hace llamadas casuales. Siempre fue directo, a veces hasta el punto de la dureza. Rápidamente terminé el trabajo, me tomé medio día libre y me subí a mi viejo Chevy. El viaje de Guadalajara a Tepatitlán era solo de 1 hora, pero ese día se sintió interminable. Encendí la radio para disipar la ansiedad, pero las canciones pop alegres solo me irritaban más. Me preguntaba si algo andaba mal con la salud de mi madre, Elena Mendoza, o tal vez papá estaba en problemas financieros. Nuestra casa en Tepatitlán era una sencilla casa de 2 pisos donde crecí con recuerdos mixtos. Cenas familiares acogedoras alrededor de la mesa, pero también llenas de discusiones sobre dinero y responsabilidad. Luis, mi hermano menor, siempre estaba en el centro de cada problema. Era 5 años menor que yo, pero desde la infancia, había sido mimado por nuestros padres. Como el mayor, todas las expectativas recaían sobre mis hombros: estudiar mucho, trabajar diligentemente, ser estable. Luis, él era el genio creativo, siempre soñando en grande, pero nunca cumpliendo. Al girar hacia la calle familiar, el sol se ponía detrás de los árboles desnudos. La casa apareció con luces cálidas en las ventanas, pero sentí una atmósfera pesada. Aparqué, respiré hondo y entré. La puerta estaba sin llave. Mis padres todavía mantenían ese hábito, como si Tepatitlán fuera el lugar más seguro del mundo. Empujé la puerta de la sala de estar e inmediatamente me congelé. Luis estaba sentado allí, vestido elegantemente con un traje gris brillante y una corbata roja brillante, con esa actitud familiar y confiada que me daba ganas de dar media vuelta e irme de inmediato. Sonrió ampliamente, saludando como si fuéramos viejos amigos que no se hubieran visto en años. Daniel, ¿estás aquí? Genial. Su voz era dulce, pero sabía lo que había detrás. Papá estaba sentado en el viejo sofá, con el rostro severo, mientras mamá a su lado tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Papá me ordenó que me sentara, con voz baja pero autoritaria. Sin saludos cálidos, sin preguntas sobre mi trabajo o mi vida en Guadalajara. Fue directo al grano como si esto fuera una reunión de negocios en lugar de una reunión familiar. Luis está persiguiendo un proyecto de startup revolucionario. Necesita un capital significativo, y tiene que lanzarse ahora o la oportunidad se perderá. Este es el futuro de tu hermano. Mamá intervino de inmediato, con la voz temblorosa pero resuelta. Ya hemos invertido todos nuestros ahorros, hijo. El dinero que tu papá siempre llamó nuestra red de seguridad para la vejez. Pero todavía nos faltan unos 6 millones de pesos. Tienes que contribuir, Daniel, por el futuro de Luis. Me quedé entumecido como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Mis padres nunca habían tocado sus ahorros. Papá siempre nos enseñó que era el último recurso para la jubilación. Y ahora estaban dispuestos a tirarlo todo por la borda por uno de los proyectos revolucionarios de Luis. ¿Y luego pedirme 6 millones de pesos más? Esa era una suma enorme para mí, casi todo lo que había ahorrado después de años de duro trabajo. Miré a Luis, y él simplemente sonrió como si todo fuera normal. No tardé mucho en pensar. Este tipo de proyectos de Luis no eran nuevos. Hablaba de una aplicación móvil que cambiaría el mundo, luego de una startup de entrega rápida,
luego de bienes raíces virtuales. Todas ideas que sonaban geniales pero nunca llegaban a nada. Cada vez prometía ganancias masivas, luego desaparecía con dinero prestado de amigos o bancos, dejando deudas que mis padres tenían que asumir. Luis comenzó a divagar con entusiasmo, con voz entusiasta como si estuviera presentando a inversores. Escucha, Daniel, este proyecto trata sobre tecnología blockchain combinada con comercio electrónico. Crearemos una plataforma donde la gente pueda comprar y vender bienes sin intermediarios. Ganancias completamente seguras. Al menos el doble de la inversión en el primer año. Ya tengo socios en Silicon Valley. Solo necesitamos el capital para explotar. Esta no es una idea vaga, hermano. Este es el futuro. Mis padres se escuchaban embelesados. Los ojos de papá se iluminaron con esperanza mientras mamá sentía continuamente como si Luis estuviera describiendo un gran invento. ¿Ves, Daniel? Nuestro Luis es tan talentoso. Se atreve a pensar en grande, se atreve a correr riesgos. A diferencia de algunas personas que simplemente van a lo seguro, dijo mamá, con la voz llena de orgullo. Sentí que la sangre se me subía a la cara. En completo contraste con ellos, simplemente sacudí la cabeza y me negué firmemente. No, mamá y papá. Este proyecto es demasiado vago. Sin un plan claro, sin informes financieros, nada. Necesito ese dinero para mi propio futuro. No puedo correr ese riesgo. Papá golpeó la mesa con la mano, el sonido agudo resonó en la ya estrecha y pesada sala de estar. Su rostro se puso rojo de ira, los ojos llenos de decepción y furia dirigidos a mí. Eres egoísta, dijo en voz alta. ¿Solo piensas en ti mismo, Daniel? Esto es familia, no tus libros de contabilidad. Eres el mayor. Tienes la responsabilidad de apoyar a tu hermano. Apretó los dientes, bajando la voz pero haciéndola aún más aterradora. Viviendo así, no eres digno de ser el hijo mayor. El aire en la habitación se congeló. Me quedé quieto, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Nunca había visto a mi padre tan enojado y amargado, como si todas las decepciones acumuladas a lo largo de los años se estuvieran desatando sobre mí en este momento. Mamá habló de inmediato, poniéndose completamente del lado de Luis. Las lágrimas caían de sus ojos, pero su mirada estaba llena de reproche. Es cierto, dijo ella, con la voz temblorosa pero inquebrantable. Estás celoso de tu hermano, ¿verdad? Luis se atreve a pensar en grande, se atreve a arriesgar, se atreve a soñar. ¿Y tú? Siempre vas a lo seguro para ti mismo. Ella sacudió la cabeza, suspirando pesadamente. ¿Quieres ver a tu hermano fracasar solo para demostrar que tienes razón? Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. Dije lentamente, mamá, papá, no estoy celoso de Luis en absoluto. Solo estoy mirando esto de manera realista. Los miré directamente. ¿Cuántos proyectos ha hecho Luis? Cada vez prometiendo el mundo, pero siempre terminando en deudas y fracaso. Y cada vez, ¿quién limpia el desastre? ¿Quién asume las consecuencias? Papá agitó la mano, interrumpiéndome groseramente. No necesito escuchar esos argumentos, dijo. No más discusión. Tienes que contribuir. Esta es mi decisión. Mamá estalló en sollozos, con las manos apretadas, ahogándose. Te lo ruego, hijo. Solo por esta vez. Somos familia. No puedes darle la espalda a tu hermano. Luis finalmente habló, con voz suave y familiar frente a nuestros padres. Mamá, papá, Daniel tiene sus razones, dijo, inclinando la cabeza con falsa humildad. No lo culpo, pero sin este dinero, mi oportunidad se escapará. Luego me miró. Por una fracción de segundo, sus ojos brillaron fríos y presionantes. Una advertencia silenciosa que conocía demasiado bien. Me di cuenta de que había estado familiarizado con este momento durante mucho tiempo. Luis siempre fue protegido, perdonado, se le dieron más oportunidades. Mientras que yo tenía que tener razón, ser perfecto y nunca decir que no. La tensión aumentó hasta que mi pecho se sintió pesado. Pero esta vez, no retrocedí. Dije, con voz lenta y clara, lo siento, mamá y papá, pero no puedo ayudar a Luis. La habitación cayó en un silencio mortal.
Papá se levantó bruscamente, sus ojos volviéndose terriblemente fríos. Si no ayudas, dijo, palabra por palabra, entonces a partir de ahora, no tenemos relación. No nos consideres tus padres nunca más. Mamá asintió, las lágrimas aún caían, pero su voz era inusualmente firme. Es cierto. Vete, Daniel. No necesitamos un hijo como tú. Me quedé quieto por un momento, con la garganta ahogada. ¿Alguna vez me han preguntado? Una vez dije roncamente cómo he tenido que vivir para mantenerme por mi cuenta todos estos años. Papá se dio la vuelta, saludando con desdén. Respondió con frialdad, no necesito saberlo. A un hijo mayor no se le permite calcular. Sacrificarse por tu hermano es tu deber. Dejé escapar una risa corta y amarga y pregunté, ¿y qué hay de mí? ¿Alguna vez se me ha permitido fallar? ¿O ese privilegio es solo para Luis? Mamá sacudió la cabeza, con la voz ahogada. No digas más. Desde la infancia, siempre has calculado y jugado a lo seguro. Luis es diferente. Él se atreve a arriesgar. Pregunté de nuevo, ¿arriesga con el dinero de quién? ¿Con el de ustedes? ¿Con su futuro? Luis frunció el ceño, su tono suave ya no se mantenía. Basta, hermano. Siempre crees que eres el único que tiene razón. Miré directamente a Luis, sin inmutarme. Dije lentamente, no, solo soy el único aquí que se atreve a decir que no. Papá señaló directamente a la puerta. No quiero escuchar ni una palabra más de ti. Fuera de mi casa ahora mismo. Asentí, sintiendo tanto dolor como vacío por dentro. Me iré, pero hoy no soy yo quien abandona a la familia. Es la familia la que elige abandonarme a mí. Me quedé atónito como si me hubiera caído un rayo. El dolor se extendió por mi cuerpo, pero me quedé en silencio. Sin defensa. Me di la vuelta y salí de la casa, sus regaños resonando detrás. Desagradecido. Fuera de mi casa. La sensación de ser borrado de la familia me dejó tambaleándome. Me subí al auto, conduje hacia la oscuridad, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Ese fue el comienzo de la pesadilla. En los días que siguieron, viví como un alma perdida. Cada mañana, despertando en mi pequeño apartamento en Guadalajara, miraba fijamente al techo, tratando de convencerme de que todo había sido solo un mal sueño. Pero luego sonaba el teléfono y la realidad me abofeteaba en la cara como un golpe duro. La primera llamada llegó solo 3 días después de mi padre. Su voz seguía siendo aguda sin una sola palabra de preocupación. Daniel, ¿lo has reconsiderado? Luis necesita el dinero urgentemente. No dejes que la familia se desmorone por tu egoísmo. Apreté el teléfono con fuerza, con el corazón latiendo con fuerza, pero respondí brevemente, papá, no voy a cambiar mi decisión. Sin argumentos, sin explicaciones. Colgué, sintiendo como si me estuviera cortando una parte de mi propio cuerpo. Mamá llamó después, con la voz temblorosa, llena de reproche y súplica. Hijo, no puedo dormir preocupada por Luis. Solo ayuda esta vez y todo estará bien. ¿Cómo puedes hacer esto? Una vez más, me negué rotundamente. Lo siento, mamá, pero realmente no puedo hacer eso. Esas llamadas fueron cortas, pero dejaron heridas profundas, manteniéndome despierto por la noche, mi mente dando vueltas con preguntas. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué siempre tengo que ser yo quien se sacrifique? Gradualmente, las llamadas se volvieron menos frecuentes, pero la presión seguía siendo la misma. Papá gritando, mamá llorando, pero me mantuve firme, respondiendo con rechazos fríos. No quería discutir porque sabía que sería inútil. Habían elegido a Luis, y yo era el extraño. Después de unos 3 meses, llegó la última llamada de mamá, con la voz cansada. Daniel, esta es la última oportunidad. Si no ayudas, no nos culpes. Repetí, he tomado mi decisión y no la cambiaré. Y luego no hubo más llamadas. Ese silencio fue un castigo sutil, más agudo que cualquier regaño. Me hizo sentir como un fantasma borrado de sus vidas. Cada noche revisaba mi teléfono esperando un mensaje preguntando cómo estaba, pero solo había vacío. Me dolía el corazón, pero gradualmente me di cuenta de que esta era su forma de castigarme por atreverme a no someterme.
Y tal vez también era mi forma de protegerme. Con ese vacío, vertí toda mi energía en el trabajo. Como auditor interno, ya estaba acostumbrado a los números secos, pero ahora se convirtieron en mi única ancla. Comencé a trabajar horas extras, ofreciéndome como voluntario para responsabilidades adicionales. Mi jefe, el señor Herrera, se sorprendió al verme en la oficina tarde. «Daniel, ¿planeas vivir aquí?» Forcé una sonrisa. «Solo quiero terminar las cosas temprano, jefe». En verdad, el trabajo era como controlaba mi vida. Cada informe completado, cada cifra equilibrada me daba una sensación de seguridad, lo que mi familia me había quitado. Revisaba mi cuenta bancaria a diario, calculando los gastos meticulosamente. La frugalidad se convirtió en una forma de vida. Sin compras llamativas, sin comer fuera a menos que fuera necesario, evitando todos los riesgos financieros. Eliminé el café diario, preparándolo en casa. Cancelé mi membresía del gimnasio para trotar en el parque. Cada peso ahorrado era un ladrillo construyendo mi futuro. Tal vez una casa pequeña, un fondo de jubilación sólido. Planeé a largo plazo, invirtiendo en fondos indexados seguros, obteniendo certificaciones de auditoría adicionales para la promoción. En las noches, sentado frente a la computadora con hojas de cálculo de Excel, sentía una extraña paz. Este era mi mundo donde nadie podía entrometerse y destruirlo. Pero luego las redes sociales se convirtieron en un torturador no invitado. No era del tipo adicto a Facebook o Instagram, pero ocasionalmente me desplazaba para ver noticias. Y fue entonces cuando las imágenes de Luis me golpearon como una tormenta. Mi hermano publicaba constantemente, un Mercedes brillante aparcado frente a una oficina de gran altura, de fiesta con amigos en bares exclusivos, actualizaciones interminables presumiendo sobre expansiones de proyectos. Mi equipo acaba de firmar un gran acuerdo. Vida de startup. Suena a éxito, escribió con fotos de sí mismo sonriendo junto a cócteles. Su oficina parecía algo salido de una película de Hollywood, escritorios de nogal, pantallas grandes, empleados jóvenes riendo. Cada vez que pasaba por allí, se me oprimía el corazón. No celos. Dios, no. Sabía lo que había detrás de esa fachada brillante. Deudas, promesas vacías y mis padres invirtiendo todo en ello. Miré brevemente, luego cerré la aplicación, con la sospecha aumentando. El niño presumiendo de nuevo, murmuré para mí mismo. Luis siempre fue bueno presumiendo. Desde la infancia, sabía cómo hacer que nuestros padres se sintieran orgullosos con historias coloridas. Pero yo, con mi vida sencilla en Guadalajara, un apartamento de una habitación, comidas caseras, fines de semana leyendo libros, me sentía como el verdadero ganador. Al menos no estaba viviendo una mentira. Pasó el tiempo y el corte con mis padres se completó. Sin deseos de cumpleaños, sin llamadas de Navidad, nada. Como si nunca hubiera existido. Me dolía el corazón cada vez que pensaba en ello, pero trataba de reprimirlo. Para probarlo, conduje de regreso a Tepatitlán un par de veces. La primera, unos 6 meses después, aparqué frente a la vieja casa un domingo por la tarde. Con el corazón acelerado, llamé a la puerta, esperando una sonrisa de bienvenida, pero la puerta permaneció cerrada. Llamé, no hubo respuesta. Me quedé allí, con el viento frío de otoño soplando, la decepción surgiendo como una ola. La segunda vez, traje pasteles, los favoritos de mamá, pero nuevamente, silencio. Ventanas iluminadas, escuché risas adentro. Pero cuando llamé, todo se oscureció. Me di la vuelta, con las lágrimas brotando, conduciendo de regreso a Guadalajara en la oscuridad, preguntándome qué había hecho mal. Esas visitas terminaron en silencio y decepción, haciéndome darme cuenta de que ya no me querían. Era una verdad dura, y me hizo más fuerte, pero más solitario que nunca. Luego, una vez en un viaje de negocios, pasando por Tepatitlán, no para visitar mi casa, solo por coincidencia, me detuve en una cafetería familiar cerca del viejo vecindario. Al entrar, escuché una voz sorprendida. Era la señora Elisa, la vecina que me había visto crecer. «Daniel, ¿cuánto tiempo sin verte?» Sonrió, pero sus ojos tenían una mezcla de familiaridad e incomodidad. Charlamos superficialmente, trabajo, vida. Luego compartió lentamente que mis padres a menudo hablaban de Luis con orgullo indisimulado.
Dijo que presumían de sus grandes proyectos, vida lujosa, auto elegante, y que apostar todo por él fue la mejor decisión de sus vidas. Poniendo su futuro en la línea, citó exactamente como si fuera una frase que apreciaban. Continuó, ¿y tú? Dicen que te falta visión, eres egoísta, no vale la pena esperar nada de ti. Lo siento, querido, pero ya los conoces. Siempre están orgullosos de Luis. Esas palabras me llegaron incidentalmente, sin ira ni resentimiento. Solo una fría confirmación. En la familia, yo era el villano, el obstáculo para el éxito estelar de Luis. Sonreí cortésmente a la señora Elisa, le agradecí y me fui. En el viaje de regreso, el viento frío entraba por la ventana del auto. Me preguntaba, ¿cómo podían decir eso? Pero luego lo dejé ir todo. Ya no valía la pena mi preocupación. De vuelta en Guadalajara, continué construyendo mi propia vida tranquila y disciplinadamente. Mi trabajo progresó notablemente. Obtuve un aumento por un desempeño constante y estable. Abrí una nueva cuenta de ahorros, planificando proactivamente viajes cortos en solitario para recuperar el equilibrio después de un estrés prolongado. Ya no esperaba reconocimiento o elogios de aquellos que me habían dado la espalda. Cada noche, sentado junto a la ventana, viendo encenderse las luces de la ciudad, sentía una clara sensación de libertad que nunca había tenido antes. Sin embargo, en el fondo, el dolor aún ardía. El dolor de un hijo abandonado por su propia familia de sangre. Mi vida y la de Luis se volvieron cada vez más contrastantes. Él eligió la ostentación y el riesgo. Yo elegí la tranquilidad y la seguridad. Entre nosotros no había solo una diferencia en el estilo de vida, sino un vasto abismo creado por la traición dentro de la familia. No sabía a dónde me llevaría el futuro. Pero en ese momento, entendí claramente que no tenía más remedio que seguir avanzando paso a paso mientras la pesadilla de mi familia tomaba gradualmente una forma más clara día a día. Los años que siguieron pasaron en quietud, como un río tranquilo con corrientes ocultas. Mantuve mi vieja rutina en Guadalajara, trabajo de auditoría con números precisos, noches solitarias con libros y café negro. Pero entonces la vida inesperadamente trajo un rayo de luz llamado Raquel. La conocí en una tarde lluviosa en una pequeña cafetería cerca de la oficina. Estaba sentado en un rincón revisando informes en mi computadora portátil cuando ella entró, empapada pero aún sonriendo radiantemente. Raquel era una maestra de escuela primaria, de 32 años, con cabello castaño ligeramente rizado y cálidos ojos verdes. Pidió prestada la silla a mi lado porque el lugar estaba lleno, y a partir de ahí comenzó nuestra conversación. Al principio, nuestras charlas giraban en torno a temas casuales como el clima de Jalisco, luego se profundizaron gradualmente a medida que discutíamos libros y películas favoritas. No era del tipo que se abría fácilmente a los demás, pero con Raquel, todo se sentía extrañamente natural. Raquel me trajo una rara sensación de paz después de años de tensión familiar. Las llamadas silenciosas de mis padres y las publicaciones llamativas de Luis se desvanecían cada vez que estaba con ella. Raquel no me presionó para compartir o juzgar por lo que había pasado. Simplemente escuchó en silencio, y su presencia me hizo sentir verdaderamente visto y respetado. Nuestro amor se desarrolló lenta y sencillamente sin ostentación, construido sobre el respeto mutuo, la escucha y la confianza. Sin viajes lujosos ni regalos caros. A menudo paseábamos por el parque, cocinábamos juntos en mi estrecha cocina o hablábamos durante horas sobre sueños. Raquel compartía historias sobre sus alumnos, niños traviesos pero adorables, y yo hablaba sobre el trabajo. Números secos, pero seguros. Gradualmente, me abrí más. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá con la lluvia golpeando fuera de la ventana, decidí contarle todo. Raquel, tengo una familia realmente complicada. Le conté la vieja discusión, cómo mis padres eligieron a Luis y me repudiaron. Las llamadas de presión que se quedaron en silencio. Sin adornos, sin ocultar nada. Lo conté todo, con la voz temblorosa, los ojos fijos en la oscuridad exterior. Mi corazón se aceleró, temiendo que ella se alejara, pero Raquel simplemente sostuvo mi mano más fuerte. Raquel no juzgó ni exigió explicaciones. Simplemente se quedó a mi lado, convirtiéndose en un sólido apoyo emocional, ayudándome a liberar gradualmente la culpa que nunca había sido verdaderamente mía. Me dijo gentil pero firmemente que entendía que no era mi culpa,
que todos habían elegido su propio camino y que yo también tenía derecho a elegir mi vida. Esas palabras llegaron suavemente como agua fresca, calmando silenciosamente heridas que habían persistido demasiado tiempo. Ella no trató de arreglarme. Simplemente estaba allí escuchando en las noches de insomnio cuando los recuerdos resurgían, animando cuando dudaba sobre el futuro. Gradualmente, la culpa de que era egoísta, de que había abandonado a la familia, se desvaneció. Raquel me ayudó a darme cuenta de que no era el traidor, solo me estaba protegiendo. Esas conversaciones duraban horas, a veces mezcladas con lágrimas, pero siempre terminando en sonrisas. Ella se convirtió en mi ancla, haciéndome anticipar con ansias cada nuevo día juntos. Después de un tiempo, avanzamos hacia el matrimonio, eligiendo una boda pequeña y acogedora en una iglesia sencilla. Era primavera cuando las jacarandas florecían en Guadalajara. No queríamos extravagancia, solo unos 50 invitados, sin fiesta lujosa. Raquel y yo elegimos una pequeña iglesia en las afueras de Guadalajara con viejos bancos de madera y luz solar filtrándose a través de vidrieras. Todavía envié invitaciones a mis padres y a Luis, aunque no pude ocultar mi nerviosismo. Me dije a mí mismo que tal vez cambiarían. Tal vez esta vez vendrían. Pero en el fondo sabía cuán pequeña era la posibilidad. Las invitaciones salieron con unas pocas líneas cortas por las que había agonizado: espero que vengan. Luego vino un silencio prolongado. Sin respuesta, sin llamada ni mensaje. Traté de no pensar en ello demasiado tiempo. Hice a un lado la decepción y me concentré en la alegría que se avecinaba, recordándome a mí mismo que, pasara lo que pasara, mi nueva vida avanzaba. Esa mañana, me desperté temprano, me puse un traje gris sencillo, con el corazón palpitando de emoción, y entré en la cálida iglesia llena del aroma de flores frescas y suave música de órgano tocando. El espacio tranquilo donde tuvo lugar nuestra boda estaba lleno de amigos, colegas de ambos lados y los padres de Raquel, quienes me recibieron con genuino respeto. Sus padres, el señor y la señora Torres, me abrazaron fuertemente y dijeron: bienvenido, hijo. Estamos orgullosos de ti. Esa calidez incondicional me conmovió. Raquel entró con un vestido blanco sencillo, hermosa como un ángel. Y en ese momento, todas mis preocupaciones parecieron desvanecerse. Intercambiamos votos, con risas resonando en la iglesia. Pero luego, cuando comenzó la ceremonia, la dura realidad golpeó. Durante todo el servicio, nadie de mi familia apareció a pesar de mi aviso previo. Los asientos reservados para ellos estaban vacíos. Sin papá, sin mamá, sin Luis. Miré hacia allá, mi corazón se contrajo. Todos a mi alrededor sonreían y charlaban, pero me sentía aislado en la multitud. En el momento en que me di cuenta de que el lado de la familia estaba vacío, me sentí avergonzado y fuera de lugar en mi propia boda. Y ese silencio me arrastró de nuevo a viejos recuerdos. Realmente no vinieron a mi boda, pensé, con la cara ardiendo. Se sentía como si todos los ojos estuvieran en ese vacío, aunque no lo estaban. Mi corazón se aceleró. Un sudor frío brotó. Raquel tomó mi mano, susurrando: ¿estás bien? Asentí, pero mi mente se dirigió al pasado como una vieja película rebobinándose. Recordé los años de comparación constante con mi hermano, cuando mis esfuerzos en la escuela y el trabajo se daban por sentados, mientras que cualquier nuevo intento de Luis se veía como un signo de talento y un futuro brillante. Desde la infancia, fui el buen hijo. Estudié mucho para obtener becas, trabajé a tiempo parcial para ayudar a la familia. Pero mis padres solo asintieron con aprobación, nada más. Luis era diferente. Si garabateaba unas líneas en un papel, mamá sonreía con orgullo y decía que su hijo era talentoso, destinado a ser un artista famoso. Todavía recordaba las cenas familiares en la cocina familiar cuando compartía altas calificaciones y papá solo decía brevemente: se esperan buenas calificaciones de ti. Pero cuando Luis presumió de su primera idea de negocio, vender dulces a sus compañeros de clase, ambos padres sonrieron radiantes, elogiando lo atrevido y hábil que era para los negocios. Esas comparaciones silenciosas eran como pequeños pero afilados cortes de cuchillo, hiriéndome gradualmente a lo largo de los años. Me hicieron esforzarme más, vivir con más cautela. Pero pasara lo que pasara, nunca me sentí suficiente a sus ojos. Recordé hitos de la vida: graduación, primer trabajo, momentos en que mis padres a menudo estaban ausentes, su atención vertida en los planes aún no formados de Luis.
El día de la graduación de la universidad, me paré en el escenario, con los ojos buscando instintivamente en la audiencia, albergando la leve esperanza de que estuvieran allí. Pero los asientos de la familia estaban vacíos. Los padres ocupados llevando a Luis a algún concurso de talentos. Lo siento, hijo, pero tu hermano necesita nuestro aliento, dijo mamá por teléfono. Cuando conseguí mi primer trabajo en Guadalajara, llamé para compartir la alegría, pero papá respondió secamente y con indiferencia, como si no fuera nada. Luego cambió rápidamente a la próxima gran startup de Luis. También me di cuenta de que siempre se me exigía ser estable, sacrificado e infalible, mientras que los riesgos y fracasos de Luis se excusaban como «todavía es joven». Daniel, eres el mayor. Tienes que dar ejemplo a tu hermano, decía papá a menudo. No se me permitía fallar ni un solo examen. Y mamá regañaba, ¿cómo pudiste fallar? Pero Luis, él abandonó los estudios, acumuló deudas, fracasó proyecto tras proyecto, y ellos simplemente sonreían. Luis todavía es joven. Un pequeño fracaso está bien. Déjalo intentar. ¿De qué otra manera aprenderá? Sacrifiqué sueños de estudiar en el extranjero para quedarme y ayudar. Pero Luis tenía libertad. Esa injusticia se acumuló, haciéndome esperar ansiosamente una explosión. Y llegó con la vieja discusión. De vuelta a la realidad, sentí claramente la diferencia mientras Raquel sostenía mi mano todo el tiempo, mientras sus padres me trataban con empatía y comprensión. Sin condiciones. Raquel apretó mi mano, sacándome de los recuerdos. Los Torres me palmearon el hombro. A partir de hoy, ya no tienes que estar solo. La familia es donde perteneces, no donde tienes que demostrar nada. Esa calidez contrastaba completamente, casi provocando lágrimas. La ceremonia terminó entre aplausos, y decidí dejar atrás el pasado, enfocándome en construir mi pequeña familia donde fuera amado por quien soy. Salimos de la iglesia, con confeti volando, y pensé, este es un nuevo comienzo. Pero en el fondo, la ansiedad persistía con el retorno del pasado. La vida después de la boda se desarrolló pacíficamente, como un hermoso sueño que nunca me había atrevido a imaginar. Pasaron 4 años rápidamente, y viví una vida estable y feliz con Raquel. Nos mudamos a una casa más pequeña en los suburbios de Guadalajara, donde el aire era más fresco y cerca de un parque para nuestros paseos de fin de semana. Mi trabajo de auditoría se mantuvo sólido. Fui ascendido a gerente con un salario suficiente para que viviéramos cómodamente sin preocupaciones financieras. La verdadera alegría se duplicó cuando dimos la bienvenida a Lili, nuestra hija primogénita. Lili nació en una mañana de verano con grandes ojos redondos como los de Raquel y una sonrisa que me derritió el corazón. Su llegada me dio una sensación de plenitud y significado que nunca había conocido antes. Antes de Lili, siempre sentía que faltaba algo en mi vida. Trabajo estable, amor con Raquel, pero aún un vacío por la traición de la vieja familia. Ahora, sosteniendo a Lili en mis brazos, escuchando sus suaves llantos, me di cuenta de que esta era mi verdadera familia. Pasaba horas jugando con ella, cambiando pañales, arrullándola para dormir, y cada momento me llenaba de una felicidad extraordinaria. Raquel y yo cuidamos a Lili juntos, compartiendo noches de insomnio y sus primeras sonrisas. Nuestra hija me hizo más fuerte, más decidido a proteger esta paz. A menudo llevábamos a Lili al parque, viéndola tambalearse sobre la hierba verde, y yo pensaba, esto es todo lo que necesito. Esos años, la ansiedad sobre el pasado se desvaneció. Esa alegría se duplicó cuando decidimos comprar una casa pequeña, fruto de años de ahorro cuidadoso. Era una casa de 2 pisos en una zona tranquila de Guadalajara. Con un patio trasero lo suficientemente grande para que Lili jugara y una cocina acogedora donde a Raquel le encantaba experimentar con recetas, habíamos ahorrado cada centavo, evitando gastos innecesarios. Y finalmente, después de tanto esfuerzo, firmamos el contrato. El día de la mudanza, llevé a Lili en mis brazos, Raquel sonriendo a mi lado, y sentimos que este era nuestro verdadero hogar, una base segura para el futuro de nuestra hija. Repinté la habitación de Lili en rosa suave, instalé un sistema de seguridad, y cada noche, la familia se reunía en la sala de estar, escuchando risas resonar a través del modesto espacio. La casa no era grande ni lujosa como las cosas que Luis una vez exhibió en las redes sociales. Pero era nuestra, construida con sudor, paciencia y amor genuino. A veces me paraba junto a la ventana,
respirando el aire tranquilo, diciéndome a mí mismo que esta era la recompensa por todos los sacrificios silenciosos de antes. Mi vida era estable, no llamativa ni arriesgada, pero lo suficientemente segura para proteger a los que amaba. Y para mí, eso era suficiente. Pero entonces una noche tranquila lo cambió todo. Era una noche fría de otoño, y estaba jugando con Lily en la sala de estar. Tenía 3 años, apilando bloques de madera en una estructura imponente, riéndose cada vez que fingía estar sorprendido. Raquel estaba en la cocina preparando la cena, con el delicioso aroma de carne asada llenando el aire. La atmósfera pacífica nos envolvía, música suave sonaba en la radio, y sentí una felicidad completa. De repente, el teléfono en la mesa vibró, rompiendo la tranquilidad por completo. Miré la pantalla y mi corazón pareció detenerse. El identificador de llamadas decía Juan, mi padre, el hombre que había cortado el contacto durante años como si nunca hubiera existido en su vida. Durante 4 años, sin llamadas, sin mensajes, nada. Ahora aparecía este número, dejándome atónito. Mis manos temblaban. Mi mente corría con preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Qué había pasado? A pesar de la sorpresa y el cansancio, respondí, curioso y con una leve esperanza de que tal vez esta fuera una disculpa tardía. Pero inmediatamente me encontré con el familiar tono autoritario sin un solo saludo o preocupación. No dijo, ¿cómo estás?, o ¿cuánto tiempo sin verte? Papá fue directo al grano, con voz urgente y dominante. Daniel, Luis está en grandes problemas. Está en bancarrota después de una serie de proyectos fallidos. Las deudas se están acumulando. Necesita tu ayuda ahora. Me quedé entumecido, incapaz de reaccionar. Luis en bancarrota. Los proyectos revolucionarios en los que mis padres habían apostado todos se habían derrumbado. Traté de mantener la calma, pero papá no me dio oportunidad. Tienes que asumir la responsabilidad. Vende la casa en la que vives y usa el dinero para pagar las deudas de tu hermano. Este es un asunto familiar. No puedes hacer la vista gorda. Me congelé ante la demanda, dándome cuenta de que todo mi arduo trabajo, sacrificios y estabilidad construida durante años estaban siendo tratados como algo para intercambiar una vez más. ¿Vender esta nueva casa? La que Raquel y yo habíamos ahorrado durante años, donde Lily estaba creciendo, donde habíamos construido nuestra felicidad. No eran solo ladrillos y cemento. Era el símbolo de nuestra nueva vida. Mi corazón se contrajo. La sangre se me subió a la cara. No puedo vender la casa para ayudar a mi hermano, respondí firmemente, con la voz temblorosa pero resuelta. Tengo mi propia familia ahora con Lily. Ya no puedo sacrificarlo todo por Luis. La voz de papá se volvió amarga y acusatoria, culpando implacablemente. Eres un desagradecido. Estás dispuesto a dejar que la familia se derrumbe por tu egoísmo. Te criamos, y ahora nos das la espalda. Los sollozos de mamá se escuchaban fuertemente de fondo, suplicantes y llenos de reproche. Daniel, te lo ruego. Luis es tu hermano. No puedes abandonarlo así. La presión emocional pesaba sobre mí como una ola furiosa, dificultando la respiración. La llamada terminó con una amenaza escalofriante cuando papá insinuó que si continuaba negándome, seguirían serios problemas, y yo cargaría con las consecuencias, antes de colgar fríamente sin dejarme responder. Te arrepentirás de esta decisión, gruñó. Luego sonó el pitido. Me quedé congelado en la sala de estar, con el teléfono todavía apretado en mi mano, la inquietud extendiéndose por mi cuerpo. La ansiedad surgió. ¿Qué serios problemas? ¿Qué harían? Raquel vino de la cocina, viendo mi cara y preocupándose. Daniel, ¿qué pasa? Le conté todo, con la voz ahogada, y ella me abrazó fuertemente. Me trajeron de vuelta a la realidad, ayudándome a calmarme y darme cuenta de lo que necesitaba proteger. Ahora no era el pasado, sino la familia justo frente a mí. Pero esa noche, no pude dormir, esperando ansiosamente lo que estaba por venir. En los días posteriores a esa llamada, comenzó la verdadera pesadilla. Mi padre y mi madre llamaban y enviaban mensajes de texto sin descanso, turnándose para presionarme, a veces culpando, a veces suplicando, a veces acusando, dejándome sin un verdadero momento de paz. Temprano en la mañana, cuando apenas me despertaba y preparaba café, sonaba el teléfono.
Daniel, ¿lo has pensado? Luis está muriendo lentamente debido a las deudas. Tienes que vender la casa ahora mismo. Su voz era dura y dominante, sin darme oportunidad de respirar. Me negué. No puedo vender la casa, papá. Si lo hago, ¿dónde vivirá mi familia? Él gritó. Eres un desagradecido. Nos sacrificamos por ti, y ahora abandonas a tu hermano. Menos de una hora después, mamá envió un mensaje de texto: hijo, no puedo dormir preocupada por Luis. Por favor, vende la casa. Salva a tu hermano. Te lo ruego. Esos mensajes llegaban en oleadas, mezclados con fotos que enviaban de Luis luciendo devastado. Sentado en una oficina vacía, con el rostro abatido. Los leí con el corazón pesado, pero permanecí resuelto, sin responder. Por la tarde, papá volvió a llamar, con la voz llena de reproche y culpa. Es porque no quisiste ayudar desde el principio que Luis terminó así. ¿Realmente quieres ver a la familia desmoronarse? Esas palabras golpearon como una tormenta, implacables y asfixiantes. La presión incesante me dejó en tensión constante, siempre revisando mi teléfono, mitad temiendo perder una llamada, mitad temiendo escuchar más acusaciones familiares que sabía que no podía cambiar. Al mismo tiempo, Luis comenzó a contactarme directamente, sonando roto y rogando ayuda, enfatizando constantemente su grave situación. Pero cada súplica llevaba el tono familiar de falta de sinceridad y evasión de responsabilidad. Llamó durante el almuerzo, con voz artificialmente temblorosa. Daniel, estoy realmente al límite de mis fuerzas. El proyecto colapsó. Las deudas son abrumadoras. Ayúdame solo esta vez. Vende esa casa. Prometo que encontraré una manera de devolverte el dinero. Escucharlo me dio náuseas. No se disculpó por el pasado. No admitió errores. Solo enfatizó la urgencia como si fuera culpa de todos los demás. Sus mensajes de texto estaban llenos de emojis llorando. Hermano, los acreedores me están amenazando. Si no pago, vendrán por la familia. Pero conocía a Luis desde la infancia. Era genial actuando, esquivando la culpa. En cada llamada, evadía los detalles. No quiero entrar en eso, pero tienes que confiar en mí. Su presión me puso ansioso, preguntándome, ¿es real esta vez? Pero en el fondo, sabía que era la vieja táctica. El ataque implacable me dejó en un estrés prolongado, insomne y siempre en guardia, como si una amenaza pudiera atacar en cualquier momento. Por la noche, daba vueltas y vueltas, mi mente tambaleándose por las amenazas de papá. ¿Qué significaban problemas serios? ¿Qué harían? Me despertaba con ojeras bajo los ojos. El café ya no ayudaba. En la oficina, perdía la concentración. Constantemente revisando mi teléfono, temiendo nuevos mensajes. Los colegas preguntaban, ¿estás bien, Daniel? Forzaba una sonrisa. Estoy bien. No te preocupes. Pero por dentro, estaba ardiendo, esperando ansiosamente el próximo golpe. Cada sonido el timbre, un auto afuera me hacía saltar. La vida estable que había construido ahora se sentía como un hilo delgado listo para romperse en cualquier momento. En medio de ese tiempo, Lili, con sus preguntas inocentes y afecto constante, se convirtió en el ancla rara que me ayudaba a mantener algo de normalidad bajo la creciente presión. Corría a abrazarme cada mañana. Papi, ¿a qué jugamos hoy? Sus preguntas ingenuas como ¿por qué estás triste hoy, papi?, me hacían sonreír, olvidando el estrés. Jugábamos con bloques, leíamos libros, y la risa de Lili se convirtió en un remedio curativo para esos días tensos. Una noche, cuando la presión era casi asfixiante, Lili tiró suavemente de mi mano y dijo, «Papi, cuéntame un cuento de hadas». Comencé a contar Caperucita Roja, con la voz más lenta de lo habitual, y pronto se durmió en mi hombro. Ese momento trajo una paz breve pero preciosa. Lili era la razón por la que me mantenía fuerte, la única luz en medio de la oscuridad invasora. Raquel siempre estaba a mi lado, animando y tranquilizando en silencio, ayudándome a mantener la calma contra los implacables asaltos mentales de mi antigua familia. Ella escuchaba pacientemente todo, luego me abrazaba fuertemente y decía, «No estás solo. Enfrentaremos esto juntos». Raquel me recordó que no tenían derecho a obligarme,
que este era nuestro hogar y nadie podía cruzar ese límite. Ella cuidaba silenciosamente de la familia, cocinando mis comidas favoritas, llevando a Lily a jugar para que yo pudiera descansar y recuperar el equilibrio. La presencia y el apoyo de Raquel me hacían más fuerte cada día. Sin embargo, junto a ello, persistía una preocupación persistente, si esta presión comenzaría a afectar a mi esposa e hija, y qué tendría que hacer para protegerlas de consecuencias inmerecidas. Una noche, mientras la familia cenaba en lo que parecía una atmósfera tranquila, un repentino y frenético golpe en la puerta interrumpió todo. Nos estábamos riendo, Lily contando historias de la escuela, cuando el fuerte golpe me sobresaltó. Fui a abrir la puerta y me congelé, viendo a mis padres parados en el porche sin previo aviso, sus ojos y actitud sugiriendo que veían este lugar como un sitio donde podían aparecer en cualquier momento. Papá empujó y entró. Mamá lo siguió, con la cara enrojecida. Daniel, estamos aquí. Necesitamos hablar de esto. Entraron en la sala de estar y se sentaron como si fueran dueños del lugar. Inmediatamente volvieron al viejo tema sin saludos ni rodeos, insistiendo en que tenía que vender la casa para salvar a Luis. Papá habló fuerte, con voz dura y presionando palabra por palabra. Tienes que vender esta casa ahora. Luis está al límite. Está muriendo día a día. ¿Entiendes? Esta no es una elección. Es tu responsabilidad con la familia. Mamá estalló en sollozos, llorando mientras se acercaba a mí, con voz temblorosa y desesperada. Hijo, te lo ruego. Solo por esta vez, vende la casa y todo estará bien. No puedo soportarlo más. Respiré hondo, mirando a Lily temblando en los brazos de Raquel, luego enfrenté a mis padres. Lo he dicho claramente, dije lentamente, tratando de mantener la voz calmada. No venderé la casa. Esto no es algo que se pueda forzar. Papá golpeó la mesa con la mano, el sonido agudo resonó en la habitación tranquila. ¿Quién te crees que eres para desafiar a tus padres? Yo digo vende, y tú vendes. ¿Entendido? Necesitan irse de la casa ahora mismo. Este es mi hogar y el de mi familia. Si no se van, llamaré a la policía por allanamiento. Lo dije sin retroceder, plenamente consciente de que este era el límite final que tenía que trazar para proteger a mi esposa e hija. Mis padres se fueron enojados, llevando amenazas vagas pero escalofriantes como si esta confrontación fuera solo el comienzo. Papá gruñó, te arrepentirás. Mamá lloró, eres tan cruel. Cuando la puerta se cerró, me quedé inmóvil en la sala de estar, dándome cuenta de que el límite entre mi antigua familia y la actual había sido seriamente violado. Y desde ese momento, supe que no tenía más remedio que proteger a mi esposa e hija a toda costa. La ansiedad surgió, pero estaba decidido. Los llantos de Lily aún resonaban en mi cabeza, y los ojos preocupados de Raquel atravesaban mi corazón. Mis padres no solo habían amenazado desde lejos, habían irrumpido directamente en nuestro hogar, convirtiendo nuestro santuario en un campo de batalla. Abracé a Raquel y Lily más fuerte, susurrando, no dejaré que esto vuelva a suceder. Pero esa noche, di vueltas y vueltas, incapaz de dormir, mi mente arremolinándose con imágenes. Papá golpeando la mesa, mamá sollozando y la vaga amenaza, te arrepentirás. Me preguntaba, ¿dónde se detendrían? ¿Volverían esta vez con Luis? O peor, ¿dañarían a Lily? Una sensación de inquietud me envolvió como una sombra, manteniéndome despierto toda la noche, escuchando cada pequeño sonido afuera. Las noches siguientes fueron iguales. Inquieto, con sudor frío a pesar de la habitación cálida. Trataba de actuar normal durante el día, dejando a Lily en el preescolar, trabajando con números de auditoría familiares, pero mi mente se mantenía en alerta. Después de muchas de esas noches, decidí discutir la casa francamente con Raquel. Era una noche tranquila con Lily profundamente dormida en su habitación. Nos sentamos en el sofá sosteniendo té caliente, y comencé. Raquel, ya no me siento seguro aquí. Mis padres, no se detendrán. Han invadido nuestro hogar una vez, y tengo miedo de que haya una segunda vez. Compartí todas mis preocupaciones, las llamadas de presión, su agresión, las amenazas. Raquel escuchó, con los ojos llenos de preocupación pero resuelta. Admití que la casa, símbolo de nuestra estabilidad construida, ahora estaba manchada por el pasado.
Propuse vender la casa y mudarnos a otro lugar para terminar con el acoso por completo. Viendo esto como la única forma de proteger a mi esposa e hija en medio de la creciente tensión, la vendemos y nos mudamos más lejos para que no puedan encontrarnos más. No quiero que Lily crezca con miedo. Mi corazón latía fuerte al decirlo, temiendo la oposición de Raquel. Los recuerdos de este hogar, los primeros pasos de Lily, cenas acogedoras, el pequeño jardín que plantamos nosotros mismos. Pero Raquel no dudó, apoyando mi decisión, priorizando la seguridad y la paz de nuestra familia sobre los apegos materiales. Tienes razón, Daniel. La casa es solo propiedad. Lo que importa es que nos tenemos el uno al otro. Hagámoslo por Lily. Ella me abrazó, y en ese momento, sentí alivio mezclado con ansiedad. Planeamos de inmediato. Encontrar un agente confiable, pero mantenerlo absolutamente secreto. Pusimos la casa en venta discretamente por debajo del precio de mercado para una venta rápida, minimizando la posibilidad de que mis padres lo descubrieran. Sin anuncios públicos, solo contactando a algunos compradores potenciales a través de la gente. Un 10% por debajo del mercado, un sacrificio, pero necesario por la velocidad. En cada visita, revisaba ansiosamente en busca de señales de Tepatitlán. Raquel manejó el papeleo. Yo manejé las finanzas. El trato se cerró rápidamente en solo 2 semanas. Los compradores, una pareja joven, estaban encantados con la ganga. Transferencia de título firmada completamente en la notaría, y suspiré aliviado sosteniendo el contrato. Nos mudamos de inmediato sin demora. Alquilamos temporalmente una casa a 60 o 80 kilómetros de distancia, lo suficientemente lejos para evitar visita sorpresa, llevando solo lo esencial, algo de ropa y artículos personales. El nuevo lugar estaba en un pequeño pueblo cerca de la frontera de Jalisco con aire tranquilo y vecinos amables. Empaque rápido. Lily lloró por dejar sus juguetes favoritos, pero la consolamos. Compraremos nuevos, cariño. Tomé mi computadora portátil del trabajo, Raquel sus libros de enseñanza y algunos recuerdos como nuestra foto de boda. Los primeros días en el alquiler, nos adaptamos rápido. Arreglando la habitación de Lily, compras básicas. Me sentía más seguro, pero aún ansioso. ¿Nos encontrarían? Raquel animó, hicimos lo correcto. Ahora, vivamos en paz. Menos de una semana después, mientras nos instalábamos, inesperadamente recibí una llamada de la policía local informando sobre vandalismo severo en la casa bajo el nombre del nuevo propietario y solicitando mi presencia para información relacionada. El teléfono sonó temprano en la mañana, la voz del oficial era seria. Señor Mendoza, lo necesitamos en la antigua dirección de inmediato. Hay vandalismo, y usted es el antiguo propietario. Me quedé atónito, con las manos temblando mientras colgaba. ¿Vandalismo? ¿Quién podría hacer eso? Mi corazón se aceleró. Rápidamente le dije a Raquel que tenía que irme. Algo pasó en la vieja casa. Ella, preocupada, instó a tener precaución y a devolver la llamada. Conduje de regreso con una mente caótica, sin entender lo que ocurrió después de irnos. La carretera parecía interminable. El viento frío entraba por la ventana, y ansiosamente imaginaba lo peor. Tal vez ladrones. Al llegar, vi a la policía y a los compradores ya allí. Una atmósfera tensa envolvía el área. Coches de policía aparcados afuera. El joven comprador, pálido, de pie junto al oficial. Usted es Mendoza. Entre y vea, dijo el oficial. Entré y me congelé, presenciando la destrucción. Muebles hechos pedazos. Pisos rayados con cortes profundos. Sala de estar caótica con el sofá volcado. Habitaciones saqueadas con ropa de cama tirada. Cocina un desastre de platos rotos. Olores a pintura en aerosol y madera quemada llenaban el aire. Mi corazón se contrajo. Esto fue una vez mi hogar, ahora un campo de batalla. El comprador, furioso. Nos acabamos de mudar y ahora esto. Estaba en shock, sin palabras. La policía tomó mi declaración, verificando la línea de tiempo, la condición de entrega y los procedimientos legales completados. Expliqué cuándo se vendió, cómo se entregó, que no quedaron artículos. Tomaron nota, pidiendo detalles. ¿Algún enemigo?
Sacudí la cabeza, pero sospeché de mis padres. Revisaron las cámaras de seguridad de los vecinos y el sistema que había instalado, juntando las piezas del incidente. El oficial vio las imágenes en una computadora portátil. ¿Los reconoce? Miré la pantalla y mi corazón se detuvo. Imágenes de mis padres irrumpiendo por la puerta trasera, empuñando bates de béisbol, rompiendo cosas, mamá rociando pintura en las paredes. Toda la evidencia apuntaba a una conclusión. Los intrusos y vándalos eran mis propios padres. Juan y Elena fueron citados rápidamente y enfrentados con evidencia clara, obligados a confesar completamente el allanamiento y la destrucción de propiedad. Me llamaron a la estación para escucharlo. Papá estaba sentado allí, con el rostro envejecido, mamá sollozando. En sus declaraciones, Juan y Elena afirmaron que no sabían que había vendido la casa, admitiendo que su única intención era la presión psicológica para obligarme a vender por el dinero del rescate de Luis sin prever las consecuencias legales. Papá dijo, pensamos que todavía era su casa. Solo queríamos asustarlo para que vendiera para salvar a su hermano. Mamá lloró, para salvar a Luis de las deudas. No teníamos otra manera. Escuché en un silencio entumecido. Al escucharlo, me quedé inmóvil, el vacío extendiéndose por mi cuerpo, dándome cuenta de que ese lazo de sangre había cruzado oficialmente un límite irreparable. La ansiedad inicial ahora se convirtió en dolor. No solo me habían repudiado, habían destruido. Salí de la estación, conduje lejos, con lágrimas corriendo. Una nueva vida esperaba, pero esta herida duraría para siempre. La autopista de Jalisco al anochecer parecía interminablemente larga. Viento frío corriendo a través de la ventana ligeramente abierta, llevando el olor a tierra húmeda después de la lluvia. Pensé en mis padres, las personas que una vez habían sido mi apoyo, ahora extraños dispuestos a destruir cosas para forzar el cumplimiento. Una nueva vida en el pequeño pueblo me esperaba con Raquel y Lili preparando una cena acogedora. Pero esta herida dejaría para siempre su marca como una cicatriz profunda que nunca sana. Me detuve un momento, me sequé las lágrimas, diciéndome a mí mismo que tengo que ser fuerte para mi familia actual. Pero mi corazón estaba pesado, esperando ansiosamente las próximas consecuencias. El caso fue rápidamente a la corte, y con evidencia clara de allanamiento y daño a la propiedad, se ordenó a mis padres compensar a los compradores por todas las pérdidas. Solo unas semanas después de que la policía reuniera pruebas, el tribunal local programó el juicio. Fui citado como testigo, aunque de mala gana. Ese día, conduje al juzgado en Guadalajara, con el corazón latiendo todo el camino. La sala del tribunal estaba abarrotada, sofocante con el olor a madera vieja y papeleo. Los compradores, la pareja joven, se sentaron a un lado, con los rostros llenos de ira, relatando el horror de mudarse a su nuevo hogar solo para encontrar ruinas. El oficial presentó pruebas, imágenes de cámaras de seguridad, declaraciones de vecinos y huellas dactilares que coincidían con las de mis padres. Su abogado trató de defender, esto fue solo un malentendido familiar. Sin intención de destruir. Pero el juez sacudió la cabeza. La evidencia es innegable. El allanamiento y la destrucción intencional son actos criminales. El veredicto llegó rápidamente. Mis padres tuvieron que pagar una compensación completa, reparaciones, honorarios legales y daños emocionales, totalizando más de 1 millón de pesos. Me senté allí viéndolos inclinar la cabeza, con el corazón dividido entre el dolor y el alivio. La ansiedad surgió. ¿Era este el final? En el juicio, todas las defensas resultaron inútiles contra las imágenes de seguridad y las declaraciones consistentes, obligando a Juan y Elena a aceptar toda la responsabilidad legal. Mi padre, generalmente autoritario, se sentó en silencio mientras se reproducía el vídeo. Él empuñando un bate de béisbol, rompiendo la mesa de la cocina, mamá rociando pintura en las paredes. Su abogado luchó, argumentando que los clientes no sabían que la casa estaba vendida y solo querían hablar con su hijo. No tenían intención de dañar. Dijo que fue solo una reunión familiar que cruzó los límites. Pero el fiscal respondió bruscamente. Esto no fue hablar. Esto fue allanamiento y destrucción intencional. Mamá lloró todo el tiempo, repitiendo desesperadamente que todo era para ayudar a Luis. Solo estábamos pensando en nuestro hijo, dijo entre lágrimas. El juez interrumpió, con voz fría y clara. El motivo no cambia la naturaleza del acto.
No apelaron. Finalmente, ambos firmaron el compromiso de compensación total según el fallo. Fui testigo de todo, con el corazón doliendo como si estuviera cortado. Padres que me enseñaron responsabilidad ahora se empujaban al crimen. Cuando terminó el juicio, me quedé mirándolos salir arrastrando los pies, figuras envejecidas y cansadas que contrastaban con la rígida imposición que una vez me lastimó. Papá encorvado, cabello blanco, mamá apoyada en él, pasos lentos hacia la puerta. Sin adiós. Sin mirarme. Me quedé allí, con las lágrimas brotando, preguntándome ansiosamente qué les pasaría ahora. No mucho después, escuché que mis padres tuvieron que vender su única casa para cubrir la compensación ordenada por la corte. La noticia llegó a través de una llamada de la señora Elisa, la vieja vecina de Tepatitlán. Daniel, querido, tus padres vendieron la casa. La vendieron rápido. Barata por dinero rápido. Detalló un apresurado letrero de "se vende", visitas constantes y en un mes, nuevos dueños. No me sorprendió, pero dolió. Esa casa donde crecí, llena de recuerdos mixtos, era ahora su única forma de pagar. A través de registros públicos de transferencia de propiedad y relatos casuales de vecinos, confirmé la venta apresurada. Mis padres se mudaron rápidamente a otro lugar. La señora Elisa agregó, empacaron apresuradamente. Solo unas pocas maletas. Se veían lastimosos. Lo imaginé. Padres empacando pertenencias, dejando el hogar al que estuvieron apegados tanto tiempo con el corazón pesado. La ansiedad aumentó, pensando en su nueva vida. ¿Estarían bien? Después de los costos legales y la compensación, no podían pagar otra casa, mudándose a un alquiler barato para sobrevivir. A través de información dispersa de conocidos, supe que alquilaron una habitación en un suburbio deteriorado. Paredes estrechas y mohosas, sin patio. Mi padre, una vez orgulloso de su red de seguridad para la jubilación, ahora vivía frugalmente. La señora Elisa dijo que rara vez salen. Se ven mucho más viejos. Su vejez cayó rápidamente en la penuria, la lucha y el aislamiento. Sin estabilidad ni seguridad como antes. Sin café matutino en una cocina espaciosa. Sin vecinos familiares. Mis padres escatimaban en comida, medicinas, facturas. A través de información fragmentada, supe que el dinero restante después de la venta fue para Luis por las deudas. Después de las deducciones, unos 400.000 pesos, no lo suficiente para una casa nueva, pero sí para rescatar a Luis. La señora Elisa dijo que se lo dieron todo a Luis, diciendo que era para el pago urgente de la deuda. No me sorprendió. Luis siempre fue prioridad. De viejos conocidos de la familia, escuché que mis padres creyeron la historia de Luis sobre las amenazas de la mafia. Convencidos de que sin el pago, serían los próximos objetivos. Un viejo amigo llamó. Daniel, tus padres piensan que Luis es perseguido por la mafia. Dijo, amenazas. Y si no pagan, vendrían por la familia. Están aterrorizados. Me quedé atónito. ¿Mafia? ¿U otra actuación de Luis? Por amor, miedo por su seguridad y creencia en sus familiares palabras floridas, mis padres dieron su último dinero, esperando paz. Lo entregaron, creyendo que Luis estaría bien, la familia a salvo. Pero sabía que era un error. Luis siempre prometía sí, y terminaba igual. Fracaso, deudas, otros asumiendo las consecuencias. Todo sucedió silenciosamente como resultados en cascada de años de elecciones incorrectas. Desde invertir ahorros en los proyectos de Luis hasta vandalizar mi casa, luego vender la suya. Una cadena de errores interminables. Lo hicieron en secreto, sin querer que otros lo supieran. Pero los rumores se extendieron. Yo sabía todo. Pero después de todo lo que pasó, elegí no intervenir, no rescatar, no volver a entrar en el ciclo de sacrificio que una vez me destruyó. Podría llamar, enviar dinero, pero no. Recordé años de sacrificio, solo traición. Continué la vida con esposa e hija, manteniendo el límite, entendiendo que la compasión ya no significa cargar con las consecuencias de los demás. En el alquiler, construimos paz. Lili jugando, Raquel sonriendo, yo trabajando. La herida dolía, pero elegí avanzar, ansioso pero resuelto.
Los días que siguieron pasaron pacíficamente. Cada mañana, llevaba a Lily al preescolar. Por la tarde, la recogía y escuchaba sus historias inocentes. Por la noche, la familia se reunía alrededor de la mesa para cenar en una atmósfera serena. Gradualmente creí que todo había llegado verdaderamente a su fin. Luis tenía que enfrentar sus deudas, mis padres asumieron las consecuencias de sus elecciones, y que finalmente podía dejarlo todo atrás. Sin embargo, la vida rara vez deja que las cosas terminen tan simplemente. Solo un pequeño detalle, aparentemente insignificante, apareció inesperadamente y me arrastró de nuevo al vórtice del que pensaba que había escapado. Parecía que todo se había cerrado hasta que un día escuché un detalle que me hizo empezar a dudar de la historia de la deuda de la mafia de Luis. Fue una tarde de fin de semana cuando visité una feria local para comprar un regalo de cumpleaños para Lily. Me encontré con el señor Herrera, mi antiguo jefe en la firma de auditoría que una vez había hecho negocios con Luis en un proyecto conjunto hace años. Nos saludamos, charlamos casualmente sobre el trabajo. Y luego preguntó, ¿has oído algo sobre tu hermano? ¿Luis? Ha estado apareciendo públicamente en Guadalajara últimamente, viviendo bastante extravagantemente. ¿Coches elegantes? ¿Fiestas? No parece que esté en ningún problema. Me congelé, tratando de mantener una cara neutral, pero la sospecha surgió dentro. ¿Luis extravagante? El señor Herrera agregó, justo la semana pasada, lo vi en las redes sociales registrándose en un bar exclusivo, sonriendo con amigos. Sin señales de esconderse o preocupación. Mi corazón latía más rápido. La ansiedad se coló. Si Luis estaba bajo una seria amenaza de la mafia, como dijeron mis padres, ¿por qué vivía tan despreocupado? Agradecí al señor Herrera y me fui con una mente caótica, preguntándome si estaba pensando demasiado. Esa información me confundió ya que contradecía completamente la historia que Luis había contado sobre serias amenazas de la mafia que ponían en peligro a toda la familia. Recordé lo que mis padres habían compartido a través de conocidos. Luis siendo perseguido, la mafia amenazando con ir tras la casa, obligándolos a dar dinero por la paz. Pero ahora, los detalles del señor Herrera pintaban un cuadro diferente. Luis no se escondía, vivía normalmente, incluso presumiendo. Esa noche, no pude dormir, acostado junto a Raquel con mi mente dando vueltas. Creo que Luis les está mintiendo a nuestros padres, le susurré. Raquel escuchó y animó, tal vez deberías investigar más, pero ten cuidado. Decidí no actuar precipitadamente, pero la ansiedad seguía aumentando, como un mal presentimiento acercándose. En los días siguientes, revisé discretamente las redes sociales de Luis. De hecho, todavía publicaba coches, fiestas, sin signos de miedo. La contradicción me inquietó. ¿Qué estaba escondiendo? Unos días después, mientras me detenía en una cafetería familiar cerca del centro de Guadalajara, donde fui a encontrarme con un socio de trabajo, vi inesperadamente a Luis sentado charlando casualmente con un extraño. Atmósfera completamente normal. La cafetería estaba llena, el olor a café tostado llenaba el aire, los ruidos de molienda eran fuertes. Acababa de entrar, a punto de pedir un café con leche, cuando vislumbré a Luis en un rincón apartado, riendo animadamente con un hombre de mediana edad en un traje barato. Mi corazón latía con fuerza. ¿Fue esto una oportunidad o un riesgo? Luis se veía saludable, confiado, nada como alguien huyendo de la mafia. Me di la vuelta para evitar el reconocimiento, pero la inquietud me instó a elegir una mesa cercana, de espaldas, fingiendo trabajar en mi computadora portátil, ocultando mi presencia mientras su conversación llegaba gradualmente a mis oídos. Acerqué mi silla a la pared, abrí la computadora portátil, fingiendo escribir, con los oídos atentos. La ansiedad alcanzó su punto máximo, mis manos temblaban sosteniendo la taza de café, temiendo ser descubierto, pero incapaz de perdérmelo. Me congelé, escuchando a Luis relatar claramente cómo había inventado la historia de la mafia para presionar a nuestros padres para que vendieran la casa y le dieran dinero para las deudas. Su voz era suave y escalofriante, incluso con una risa engreída. ¿Recuerdas cómo hablé con mamá y papá?, dijo Luis como si relatara una broma inofensiva. Simplemente inventé la amenaza de muerte de la mafia. Dije que vendrían por toda la familia si no pagaban. Entraron en pánico de inmediato. Se rió ligeramente, con voz triunfante. Vendieron la casa rápido.
Solo unos pocos empujones y listo. Incluso juntaron los últimos 400.000 pesos para mí. Pan comido. Cada palabra de Luis era como un cuchillo, exponiendo la cruda verdad que no me había atrevido a enfrentar. El hombre de enfrente se rió a carcajadas, curioso. ¿Cómo lograste eso? Luis se encogió de hombros, respondiendo fría y despiadadamente. Contraté a un amigo para hacer llamadas amenazantes, enviar mensajes como, paga o iremos a tu casa. Mamá y papá se lo creyeron. Cayeron redondos. Aterrorizados por la familia. Se burló y continuó presumiendo una victoria. Ahora están alquilando, pero a cambio, obtuve dinero para deudas reales. Me senté congelado, la sangre pareciendo congelarse, incapaz de creer lo que había escuchado. La ansiedad inicial se convirtió rápidamente en rabia ahogada. Lo había montado todo solo para estafar a nuestros propios padres. Luis continuó discutiendo con el hombre, fingiendo acreedores, llamando y enviando mensajes de texto con amenazas a otro pariente. Ahora prueba con la tía Susana. Diré que la mafia me persigue. Necesito dinero urgente. Tú juegas al acreedor o llamas amenazando, paga o iremos por tus nietos. Ella me adora. Dará el dinero. El tipo asintió. Buena idea. Conseguiré una nueva tarjeta SIM. ¿Cuánto deberíamos exigir? Luis sonrió. Al menos 200.000 pesos para mí. Por la manera suave y fría de Luis, me di cuenta de que esto no era impulsivo, sino una estafa sistemática. Calculaba meticulosamente, sin remordimientos, como un estafador profesional. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma, grabando en secreto toda la conversación en mi teléfono, escondido debajo de la mesa, sabiendo que esta era una evidencia directa e innegable de que Luis fabricaba deliberadamente para estafar a familiares. La ansiedad alcanzó su punto máximo cuando se levantaron para irse. Dejé de grabar, exhalé aliviado, con el corazón lleno de rabia y determinación. Al día siguiente, me encontré proactivamente con Luis para confrontarlo, trayendo la grabación como prueba de lo que había escuchado. Llamé desde un número desconocido, arreglando reunirme en el Parque Metropolitano, con voz tranquila. Luis, soy Daniel. Necesitamos hablar. Aceptó, tal vez pensando que me había ablandado. Nos encontramos bajo árboles verdes, con el viento frío de otoño soplando. Luis apareció con familiar confianza, amplia sonrisa, como si todo estuviera bajo control. Finalmente lo reconsideraste, dijo a la ligera. Lo sabía. No puedes abandonar a la familia. Realmente necesito tu ayuda ahora. No le devolví la sonrisa. Miré directamente a Luis y fui al grano, con voz tranquila pero fría. Luis, lo sé todo. Toda la historia de la deuda de la mafia fue una obra que montaste. Explotaste el miedo de mamá y papá a la participación familiar para obligarlos a vender la casa y darte dinero. Luis se congeló momentáneamente, luego forzó una risa. ¿De qué estás hablando? ¿Quién te alimentó con tonterías? No discutí más. Lo escuché yo mismo, dije lentamente. Te escuché relatar cómo asustaste a mamá y papá, contratando a alguien para llamadas y mensajes de texto. Aquí está la grabación. La reproduje. La voz de Luis sonó clara, inconfundible. El parque quedó en silencio. Su rostro palideció brevemente, pero en unas pocas respiraciones, Luis reaccionó ferozmente. Estás loco. Esa voz no es mía. Editaste la grabación para incriminarme, ¿verdad? Se levantó bruscamente, alzando la voz. Siempre eres así. Siempre celoso de mí. Feliz por dentro cuando estoy en problemas. Miré a Luis, sin levantar la voz. ¿Celoso de qué?, pregunté. ¿Celoso de ti engañando a mamá y papá para que vendieran la casa, dejándolos en la calle? Luis golpeó el banco, con el rostro enrojecido de ira. Tú eres el que no se preocupa por la familia. Solo quieres demostrar que tienes razón sin importar el costo. Señaló mi cara, con la voz llena de resentimiento. Si no fuera por ti, mi vida no sería así. No dije nada más. Solo miré a Luis por última vez, el tiempo suficiente para no ver rastro de remordimiento en su rostro.
solo la amargura de alguien acorralado pero aferrándose a sus propias mentiras. La confrontación terminó allí, no porque me quedara sin palabras, sino porque entendí que para Luis, la verdad nunca importaba tanto como proteger su ego. Me di la vuelta y salí del parque, el viento frío de otoño de Jalisco azotando mi cara, llevando el olor a hojas marchitas y escape. Conduciendo de regreso a la casa de alquiler, mi mente daba vueltas con la grabación todavía en mi teléfono. Evidencia innegable del engaño de mi hermano. Raquel estaba esperando en casa, Lili jugando con juguetes, y cuando le conté todo, me abrazó fuertemente. Pero, ¿qué vas a hacer ahora con esa grabación? No respondí de inmediato, simplemente sentado en silencio junto a la ventana, mirando la calle tranquila del pequeño pueblo. En los días que siguieron, reflexioné en silencio, sopesando cada opción. ¿Resentimiento? Tal vez había algo, pero no era el impulso principal. Pensé en mis padres, en otros familiares que podrían convertirse en las próximas víctimas de ese guión de la mafia. Después de muchos días así, noches de insomnio, mañanas con café amargo, llegué a mi decisión final. Presentar todas las pruebas a la policía, no por resentimiento, sino para evitar que Luis continúe dañando a otros con el mismo esquema engañoso. Conduje hasta la estación de policía local en Guadalajara en una mañana lluviosa, con la grabación y los detalles que había reunido guardados en mi bolso. Mi corazón latía todo el camino, ansioso y temeroso. ¿Me creerían o lo descartarían como un asunto familiar? El oficial a cargo del caso, un hombre de mediana edad llamado señor Ramírez, escuchó mi relato con una expresión seria. Señor Mendoza, esta es una acusación seria. Fraude organizado, amenazas falsas. Investigaremos. Entregué el teléfono con la grabación que detallaba la conversación en la cafetería, como Luis explotó a nuestros padres. El señor Ramírez asintió. Abriremos una investigación oficial. Salí de la estación sintiendo alivio mezclado con inquietud, esperando ansiosamente lo que sucedería. La policía aceptó el caso, inició una investigación formal, citando sucesivamente a Luis y a aquellos que habían participado en fingir amenazas y apoyar la obra de la deuda de la mafia. Trabajaron rápido. Luis fue llamado primero, luego el hombre de la cafetería, resulta que era un viejo amigo suyo especializado en actuar para tales estafas. Fui llamado como testigo, sentado en la sala de interrogatorios relatando todo, con la voz temblorosa pero resuelta. La ansiedad alcanzó su punto máximo, pensando en la reacción de Luis. ¿Cómo lo negaría? Bajo la presión de la investigación y la evidencia de la grabación, Luis no tuvo espacio para negar, obligado a admitir fraude organizado, explotando el miedo familiar para apoderarse del dinero. Al principio, negó con estridencia, mi hermano lo inventó. Pero cuando la policía reprodujo la grabación, cruzó las llamadas amenazantes a nuestros padres y convocó al cómplice, quien confesó todo temiendo la prisión, Luis colapsó. Se sentó en la sala de interrogatorios, con el rostro ceniciento, admitiendo, solo necesitaba dinero urgentemente. No pensé que las consecuencias serían tan serias. La investigación se expandió, revelando la gravedad. Luis no solo había estafado a nuestros padres, sino que intentó el mismo guión con algunos otros familiares, contratando llamadas y mensajes de terror, luego tomando dinero salvavidas. La cantidad total malversada alcanzó decenas de miles. La policía encontró registros bancarios que probaban que lo gastó en fiestas, autos, no en deudas reales. Escuché del señor Ramírez, con el corazón lleno de ansiedad e indignación. Es fraude organizado, señor Mendoza, no es su primer delito. Siguió el juicio donde toda la verdad fue expuesta ante la ley. Sin espacio para el favoritismo que una vez existió en la familia. La sala del tribunal en Guadalajara estaba llena de medios locales cubriendo el caso de fraude familiar. Me senté como testigo relatando todo, desde viejos proyectos de startup hasta la grabación reciente. El fiscal presentó pruebas, grabación, declaraciones de cómplices, registros bancarios. El abogado de Luis intentó defender, el acusado estaba desesperado por las deudas, sin intención de dañar. Pero el juez sacudió la cabeza. Esto es fraude organizado explotando la confianza familiar. Veredicto, Luis sentenciado a 6 años de prisión por fraude organizado y amenazas falsas, más restitución completa del dinero malversado y libertad condicional obligatoria después de la liberación. Cuando sonó el fallo, la sala del tribunal quedó en silencio. Luis fue llevado lejos, con el rostro pálido.
Me paré ansiosamente mirando a mis padres. No me miraron a los ojos, simplemente se fueron en silencio. Conduje a casa, con lágrimas corriendo, sabiendo que este era el precio, pero aliviado de que hubiera terminado. Algún tiempo después del juicio, cuando las cosas se calmaron, decidí visitar a Luis en prisión. No para la reconciliación, sino para terminar definitivamente la distorsionada relación fraternal de muchos años. Era una mañana de invierno helada, con nieve ligera cayendo fuera de la ventana del auto. La prisión en las afueras de Jalisco, muros altos, atmósfera pesada. Me registré para una visita y esperé en la sala con otras familias. Madres llorando en silencio, niños abatidos. La ansiedad aumentó, pensando en la próxima reunión. ¿Había cambiado Luis en absoluto, o seguía siendo el mismo? Luis apareció visiblemente deteriorado, ya no con la extravagancia familiar y confiada, pero sus ojos aún mostraban resentimiento y actitud defensiva. Estaba mucho más delgado, con el cabello despeinado, vistiendo uniforme de prisionero. Se sentó detrás del vidrio, levantando el auricular, con voz cautelosa. Luis preguntó, ¿por qué estás aquí? ¿Para regodearte viéndome así? Casi de inmediato, Luis comenzó a justificarse, con voz urgente y resentida. No entiendes, dijo. Estaba acorralado. Las deudas se acumularon. No había otra opción. No quería lastimar a mamá y papá. Las circunstancias me obligaron. Su voz temblaba, pero los ojos seguían evadiendo como si no pudiera enfrentar sus propias palabras. No interrumpí. Esperé a que terminara, luego hablé lenta y calmadamente. ¿Y qué hay de mamá y papá?, pregunté. Ahora viven en un alquiler estrecho, raspando para las comidas, vejez sin seguridad. Todo debido a la historia que fabricaste, obligándolos a vender la casa y darte dinero. Hice una pausa, luego continué claramente. Y no solo tomaste su dinero. Destruiste la confianza de la familia. Luis guardó silencio momentáneamente, luego sacudió la cabeza, aferrándose al escape familiar. No conoces mi presión, argumentó. Todavía soy joven. Fui empujado a ello. Es fácil para ti juzgar desde afuera. Miré directamente a Luis y mencioné lo que no esperaba. Lo sabía. Y planeaste el mismo guión exacto con la tía Susana, dije. Lo escuché todo justo en la cafetería. La cara de Luis palideció visiblemente. Apretó el auricular con fuerza, con los ojos moviéndose como si buscara escapar. No es lo que piensas, dijo Luis en voz baja. No había hecho nada todavía. Lo estás exagerando. Un pesado silencio se extendió. Luego el tono de Luis cambió, bajo y amargo. Tú eres el verdadero traidor, dijo lentamente, con palabras contenidas. Entregaste todo a la policía, poniéndome aquí. Si te hubieras quedado callado, no habría llegado tan lejos. Todo el tiempo, me has visto caer, luego te diste la vuelta. No levanté la voz, dije lentamente, cada palabra firme. Luis, el silencio y el encubrimiento son lo que te hizo así. Lo miré a los ojos. El silencio no es protección. El silencio habilita. Lo hice no para hacerte daño, sino para terminar este ciclo antes de que lastimes a más personas. Luis no respondió. Apretó el auricular, con los ojos brillando de ira. Pero esta vez, no llegaron justificaciones. La sala de visitas se hundió en un pesado silencio, como si las palabras se hubieran agotado. Salí de la sala de visitas con pesadez, pero decisión, sabiendo que esta era la última vez que enfrentaba a Luis como hermano. Me quedé mirándolo una última vez a través del vidrio. Espero que el tiempo en prisión te ayude a reflexionar. La puerta de la prisión se cerró detrás de mí, y salí, dejando el pasado y los errores tras las rejas. La nieve caía más espesa, pero mi corazón se sentía más ligero. La ansiedad terminó, reemplazada por la paz. En casa, Raquel y Lili esperaban, y sabía que esta era mi verdadera familia. Después de todos esos eventos, regresé a la vida cotidiana, enfocándome en el trabajo y mi pequeña familia como una forma de recuperar lentamente el ritmo estable que una vez había sido interrumpido. En las primeras semanas después del juicio y la reunión con Luis, me sentí como alguien que acababa de escapar de una tormenta. Físicamente agotado, mentalmente drenado,
pero aún teniendo que continuar. Mi trabajo de auditoría en Guadalajara se convirtió en un ancla familiar. Números precisos, informes detallados y reuniones en línea me ayudaron a olvidar un poco. Trabajé horas extra para recuperar el tiempo perdido, pero sin la vieja presión. Ahora era como afirmaba la estabilidad. Al llegar a casa, Raquel siempre esperaba con una cálida sonrisa. Lili corría a mis brazos con historias inocentes de la escuela. Pasábamos los fines de semana paseando por el parque, haciendo barbacoas al aire libre o simplemente leyendo juntos en la sala de estar del alquiler. Gradualmente, la vida recuperó su ritmo. Mañanas despertando con la risa de Lili. Noches con cenas familiares, noches durmiendo abrazando a Raquel. Pero la ansiedad aún persistía. ¿Realmente había terminado? Me dije a mí mismo que fuera fuerte, paso a paso, recuperando la paz, sin dejar que el pasado me arrastrara de nuevo. Algún tiempo después, cuando las cosas se estabilizaron, Raquel y yo decidimos comprar otra casa, no grande ni llamativa, pero suficiente para ser un verdadero refugio seguro para nosotros y Lili. Fue unos 6 meses después, cuando nos habíamos adaptado al alquiler, pero nos dimos cuenta de que necesitábamos un hogar permanente. Buscamos cuidadosamente una casa de un solo piso en los suburbios del pueblo con 3 habitaciones, un pequeño patio trasero para que Lili jugara y una cerca resistente. Nos mudamos gradualmente, pintando las paredes de crema cálido, colgando fotos familiares, instalando cámaras de seguridad adicionales. Lili estaba emocionada con su propia habitación. Raquel decoró la cocina a su manera, y me sentí verdaderamente seguro. No más preocupaciones por llamadas repentinas o golpes agresivos. La casa era simple pero un símbolo de renacimiento, ayudándome a recuperar un ritmo estable. Nuestra nueva vida se desarrolló tranquila y pacíficamente. Sin más llamadas amenazantes, sin miedo a la intrusión, solo días ordinarios pero satisfactorios. Cada mañana me despertaba con el canto de los pájaros fuera de la ventana, preparaba café para Raquel y llevaba a Lili a la escuela. El trabajo se mantuvo constante, pero ahora tenía tiempo para viejos pasatiempos, leer libros de finanzas, correr por la mañana, tocar la guitarra para Lili. No más mensajes de texto reprochadores de mamá. No más publicaciones llamativas de Luis en las redes sociales. Él estaba en prisión y mi mundo estaba separado. Celebramos pequeños cumpleaños para Lili, invitando a amigos vecinos, riendo sobre el pastel. Por las noches, Raquel y yo nos sentábamos en el porche, mirando las estrellas, hablando sobre el futuro. Tal vez otro hijo o un viaje familiar. La ansiedad pasada se desvaneció, reemplazada por una alegría simple. Momentos ordinarios pero completos, haciéndome darme cuenta de que la verdadera felicidad reside en la paz. Pero entonces un día, mis padres vinieron, luciendo mucho más viejos y cansados que la última vez que los vi, trayendo una disculpa tardía y un deseo de enmendar las cosas. Era una tarde de primavera. Estaba arreglando el auto en el garaje, Lili jugando en el patio. Sonó un golpe suave, no frenético como antes. Raquel abrió la puerta y llamó, «Daniel, tus padres están aquí». Me congelé, me limpié las manos en un trapo y salí al porche. Estaban allí, papá encorvado, sosteniendo su sombrero, mamá apoyada en él, con caras arrugadas, cabello blanco. Se veían visiblemente envejecidos. Papá demacrado, mamá temblando. «Daniel, podemos hablar», dijo papá, con la voz ya no autoritaria. Asentí, invitándolos a la sala de estar, pero con el corazón lleno de ansiedad. ¿Por qué estaban aquí? ¿Por dinero? ¿Culpa? Raquel llevó a Lili adentro, dejándonos en privado. Escuché sin interrumpir ni intervenir. Los dejé hablar completamente, sabiendo que si interrumpía ahora, nunca dirían lo que había estado reprimido tanto tiempo. Papá inclinó la cabeza, con la voz temblorosa. «Lo siento, Daniel. Me equivoqué al presionarte, al llamarte egoísta solo porque no te sacrificarías por tu hermano. Dejé que el favoritismo me cegara, y solo ahora me doy cuenta». Mamá sollozó. «Lo siento, hijo. No te creí. Te culpé de todo. Te di la espalda cuando más me necesitabas. Pensé que proteger a Luis era lo correcto, pero abandoné a mi propio hijo». Papá continuó, con la voz ahogada. «Perdimos la casa, el dinero, incluso a Luis en prisión.
Pero el dolor más profundo es darnos cuenta de que nosotros mismos te empujamos fuera de la familia. Mamá asintió continuamente, con lágrimas interminables. No nos atrevemos a esperar que regreses como antes. Solo queremos que sepas que realmente lo lamentamos. Elegí perdonar, no para volver a como antes, sino para liberar la carga de resentimiento que había llevado durante años. Los perdono, dije con calma, no porque haya olvidado lo que pasó, sino porque no quiero vivir con resentimiento nunca más. Ha pesado sobre mí demasiado tiempo. Vi una leve esperanza parpadear en sus ojos, pero no me detuve ahí. Pero no volveremos a como era antes. Tengo mi propia familia, y mi mayor responsabilidad ahora es proteger a Raquel y Lily. Ese perdón se sintió como levantar una piedra de mi pecho. Me sentí más ligero, más tranquilo, pero lo suficientemente lúcido como para saber que el alivio no significa borrar los límites. Dije claramente, sin rodeos. A partir de ahora, nada de asuntos de dinero, nada de préstamos. No interferirán en mi vida, la de Raquel o la de Lily, y no volveré a sacrificarme unilateralmente. Ya he hecho suficiente. Asintieron en silencio. Papá dijo suavemente, con voz baja, entendemos. Solo esperamos que a veces nos dejes verte a ti y a la nieta. Mis padres lo aceptaron en silencio, como si ellos también supieran que la relación nunca podría volver a ser como antes. Mientras se iban, sonrisas tristes persistían en rostros cansados. Cerré la puerta, quedándome quieto un largo rato. Adentro había una mezcla de serenidad y claridad. Había perdonado pero no olvidado, y nunca permitiría que el pasado se repitiera. Una tarde, viendo a Raquel y Lily jugar en la nueva casa, con risas ligeras y pacíficas, reflexioné sobre todo el viaje. Raquel persiguiendo a Lily por el patio. La niña riendo. Sol dorado de la tarde a través de los árboles. Me paré junto a la ventana. Café en mano. Recuerdos inundando. La vieja discusión. El repudio. El vandalismo de la casa. El engaño de Luis. Los juicios. La ansiedad pasada, ahora lecciones. Me di cuenta de que los lazos de sangre no siempre significan amor y la familia no puede existir sin respeto y límites. Entendí que el perdón no es abrir la puerta a más dolor, sino liberarme del control pasado. Ya no vivía para demostrar lo correcto o incorrecto a los ojos de nadie. Elegí avanzar con claridad, manteniendo los límites necesarios, dejando viejas heridas atrás donde pertenecen. Mi historia se cierra con una lección clara. A veces proteger a la familia no es sacrificarse hasta el agotamiento, sino atreverse a decir no cuando es necesario y atreverse a dejar relaciones indignas. Solo soltando en el momento adecuado pude mantener una paz duradera para los que más amo y para mí mismo.